Bien, en esta oportunidad vamos a continuar con los vídeos de matemáticas y continuando con el tema de probabilidades. Siempre se haciendo recordar a vosotros que si tienen alguna duda, alguna consulta, una incógnita que resolver, consultar en mi correo electrónico que vendría a ser el usacper@hotmail.com, ¿ok? Entonces en eso tendríamos entonces todas las alternativas para resolver ciertas dudas acerca de un problema de matemática, de física, química, de dibujo técnico, estadística, biología, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Entonces es un apoyo para vosotros, puesto que tenemos siempre que nosotros al resolver un problema o al explicar una teoría siempre quedan dudas. Por lo tanto, podemos recurrir a este recurso de la tecnología informática para sacar nuestras posibles dudas que podamos tener, ¿ok? Bueno, hablando de probabilidades, por ejemplo, podemos empezar diciendo de que el mismo señor Laplace, por ejemplo, manifestaba que la probabilidad no es más que el criterio común expresado en números. Es el criterio común expresado en números. Eso es lo que manifestaba el señor Laplace. Entonces, el problema es cómo cuantificar ese criterio común que pueden tener las personas acerca de un fenómeno que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo se podría cuantificar ello? Para cuantificar los sucesos o la probabilidad de un suceso, él mismo dio la siguiente regla. Para un suceso A, por ejemplo, que sea un suceso simple, y además que ese suceso A sea un suceso equiprobable, o sea que en cualquier condiciones se puede realizar bajo los mismos resultados. Me quedaría entonces que la probabilidad del suceso A simple va a ser igual al número de casos favorables que favorecen al suceso A dividido entre el número de casos posibles, o sea, el total de casos que tengamos para el caso A, ¿ok? Casos favorables entre los casos posibles. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Digamos que tenemos, por ejemplo, una experiencia aleatoria, que sería, por ejemplo, para mí, lanzar un dado. Lanzar un dado, ¿estamos? Entonces, para mí la experiencia aleatoria es lanzar un dado. Lanzar un dado. Un dado. Esto significa entonces que yo para esta experiencia aleatoria se llama aleatoria porque lógicamente no voy a saber el resultado que obtenga de lanzar ese dado. Me puede salir, por ejemplo, el número 1, me puede salir el 2, me puede salir el 3, el 4, el 5 o el 6. ¿De acuerdo? Al conjunto de valores que yo pueda obtener de esa experiencia aleatoria se lo llama el conjunto muestral. ¿Está claro? El conjunto muestral. Y se lo representa por medio de una letra griega omega o por medio de una M mayúscula. Ese es el conjunto muestral. Para esta experiencia aleatoria, entonces voy a coger, por ejemplo, un suceso en esa experiencia. Y el suceso que voy a considerar en esta experiencia aleatoria, por ejemplo, que sea obtener. El suceso A, por ejemplo, que sea obtener el número 5. Estamos hablando de obtener el número 5. Por lo tanto, digo, la probabilidad de este suceso A será igual entonces a ¿cuánto? Al número de casos que favorecen al suceso A dividido entre el número de casos posibles. ¿Cuántos casos favorecen a que me salga el número 5 como resultado? Únicamente un caso, que sería entonces este que aparece acá. Por lo tanto, el número de casos favorables es 1. Entre el número de casos posibles que puedo obtener, desde el 1 hasta el 6, o sea, 6 valores. Esto vendría a ser entonces la cuantificación de la probabilidad para este suceso determinado. ¿Ok? La tenemos aquí. Muy bien. Pero en la experiencia de las probabilidades no tenemos únicamente sucesos simples, sino tenemos sucesos compuestos. ¿Estamos? Y esos sucesos compuestos nos llevan a nosotros a entender de que la definición sería que está formado por sucesos simples. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con un suceso compuesto. Un suceso compuesto vendría a estar formado por varios, más de uno, dos o más sucesos simples. Sucesos simples. ¿Estamos? Vamos a ver, por ejemplo, que estos sucesos pueden ser los siguientes. Digo, la experiencia de experiencia aleatoria para mí, por ejemplo, que sea lanzar dos dados. Para mí que sea, por ejemplo, experiencia aleatoria. Aleatoria. Sería para mí, por ejemplo, lanzar dos dados. ¿Ok? Entonces, si yo lanzo los dados, pues lógicamente obtendré ciertos valores, ciertos resultados. Lanzar dos dados. Lanzar dos dados.
¿Ok? Dos dados. ¿Vale? Entonces, dentro de esta experiencia, lógicamente ya tendría que, los resultados que yo obtendría serían entonces unas ordenaciones de segundo grado. Vendría a ser entonces valores para el primer dado, valores para el segundo dado. ¿Ok? Primer dado y segundo dado. De esta manera, ordenaciones de segundo grado. Ese término de ordenaciones lo vería usted en la parte de combinatoria. Combinatoria. En los vídeos, en lo que respecta a la parte de combinatoria. Para ver entonces qué es lo que significa las ordenaciones de determinados grados. ¿Ok? Tengo dos dados, me daría entonces una ordenación de segundo grado. Tres dados, una ordenación de grado 3, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Y dentro de esto, dentro de esta experiencia aleatoria, consideraría, por ejemplo, el suceso, por ejemplo, ¿qué me dice? Un suceso A que para mí, por ejemplo, puede ser lo siguiente: obtener par en el primer dado, y el B, obtener impar en el segundo dado. ¿Vamos? Hasta ahí estamos definiendo únicamente sucesos simples. ¿Vamos? En un dado y en un dado. Muy bien. Pero yo digo, por ejemplo, el suceso compuesto. ¿Cómo sería el suceso, por ejemplo, A y B? Que nosotros ya este A y B la representamos como el suceso A interceptado con el suceso B. Y esto significaría entonces obtener par en el primer dado. ¿Qué será? Obtener par en el primero y obtener impar en el segundo. Amigo, esto ya vendría a ser entonces lo que se llama un suceso compuesto. Pues bien, para obtener la probabilidad de un suceso compuesto tenemos que ver de antemano cómo son los sucesos A y B. Si son dependientes, son independientes, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces digo, tranquilamente puedo calcular la probabilidad del suceso A, lógico, por medio de la regla de Laplace. Probabilidad de A, ¿cuánto sería? Obtener par en el primer dado. ¿Cuánto sería la probabilidad de obtener par? Yo tengo aquí el conjunto muestral, una, par y par, tres valores favorables. ¿Cuánto posibles? En total tengo 3/5, os digo 3/6 porque son 6 valores. Y del segundo, por ejemplo, de obtener impar en el segundo dado, los impares, ¿cuántos son? 1, 3, 5. Por lo tanto, 3 también, probabilidad de B será entonces 3 de 6. Esto simplificando sería un medio, y esto simplificando sería un medio. La tengo allí, ¿vale? ¿Cómo sería entonces la probabilidad de esto? Obtener impar o par en el primero es un suceso independiente a obtener impar en el segundo. O sea que el suceso B no condiciona por el suceso A. A y B son sucesos independientes. La sucesión o la ejecución de uno no se ve influenciada por la ejecución del otro. Entonces, esto significa que son independientes. Y si son independientes, diríamos entonces que esto va a ser igual. Probabilidad de A y B, esto será probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Esto ocurre cuando son independientes. ¿Ok? Sucesos independientes. Vale. Por lo tanto, ¿esto cuánto sería? Probabilidad de A y probabilidad de B, el producto de la probabilidad es que sería un medio, el de A, por un medio, el de B. Y esto sería la probabilidad del suceso que me salga. Primero, el A par en el primero e impar en el segundo. Acá sería entonces pares en el primero e impar en el segundo. ¿Ok? La tengo entonces de esa manera.